talking to me? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la miscelánea del diletante. Hoy compartiendo una vez más este escenario con el baúl del sastre o el cajón del sastre, ¿cómo El era? cajón del sastre, sí. En la casita de celuloid, ¿no? Sí, Entonces, bueno, tenemos a Alejandro Aquino del Cajón del Sastre en la sección de la casita de celuloid para hablar una vez más de cine mexicano. Ya lo saben, cada 15 días más o menos vamos a tener un personaje histórico, una dinastía como es en esta ocasión. Y entonces, pues, hoy le damos la bienvenida a Alejandro Aquino. Gracias por estar aquí con nosotros. Jorge, gracias por invitarme. Pues aquí estamos para hablar de todo lo que nos gusta del cine. Gracias. Del cine con el que crecieron nuestros padres, con el que crecimos nosotros, y que pretendemos que las generaciones venideras, alguno que otro distraído pueda caer en las redes del buen cine mexicano de la llamada época de oro. Época de oro. Y fíjense, no solamente de la época de oro, ahorita detrás de cámaras, antes de comenzar, pues empezamos a platicar de otras películas que nada que ver, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente es una filmografía muy vasta de la familia de la que vamos a hablar el día de hoy. Que bueno, hay que aclarar un punto, ninguno de los dos somos expertos en la materia, pero sí somos expertos en el ocio, en la ocurrencia y en muchas horas dedicadas de nuestra vida a ver las películas que vamos a comentar el día de hoy, incluso volverlas a ver y volverlas a ver y volverlas a ver, ¿no? Porque cada vez que se ven, pues las vemos de forma distinta, ¿no? Así es, pues somos un par de diletantes. ¿Qué les vamos a decir a ustedes? Todos los que nos están viendo ya saben, también son nuestros diletantes favoritos. Entonces, digo, les podré decir mis dilectos diletantes, pero luego se va a oír medio cacofónico, entonces sí. No, mejor nuestros diletantes favoritos, porque sé que también ustedes se deleitan de muchas cosas, sobre todo, pues gente de nuestra generación que nos está viendo y escuchando, y aunque no lo crean, es el rango de edad que más nos ve. Sí, bueno, al final de cuentas, pues es normal, porque no solamente hablamos de cosas que vivieron, sino también influyen muchas cosas, incluso el lenguaje. O sea, utilizamos a veces sin querer palabras que los jóvenes pues les pueda parecer extrañas, ¿no? Y el día de hoy vamos a hablar de pues toda una familia que para nuestros padres, para nuestros abuelos, pues era como hablar ahora de quién podemos hablar, una dinastía de actores famosos. Los Bichir. No, incluso los Bichir también ya no son de una época no, de una época para actual ellos, ya no. Sería, no sé. pues así, por ejemplo, en Hollywood, un grupo de hermanos que hayan hecho varias películas. Las gemelas Olsen, que ahora sí. O sea, son las dos gemelas. Para que lo entiendan, vamos a hablar hoy de los Kardashian O los, sí, los Kardashian, de la época de oro del cine mexicano, pero bueno, sin los mismos escándalos, pero sí con mucho talento. ¿Las Kardashian no serían las Aguirre? El Aguirre. Yo creo que más las Velázquez. ¿Más las Velázquez? Sí, más las Velázquez. Pero ahí nada más eran dos. Sí, acá las Aguirres por lo menos eran tres. Por lo menos eran tres. Sí. Entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre esta familia histórica, este pilar del cine mexicano, no solamente del cine, sino también del teatro, que son precisamente la dinastía Soler. Y entonces para eso pues estamos aquí con Alejandro, que él es, como ya lo saben ustedes, historiador y aficionado sí, bueno, al cine. En el caso del cine yo creo que más que historiador soy un tipo que le encanta las películas en blanco y negro, el celuloide. Uh-huh. Y desde chico siempre la figura de los Soler estuvo presente en mi infancia, ¿no? Y en otros trabajos que he hecho yo, pues referentes a libros que he publicado, al estar investigando, pues sí empiezas a descubrir que los Soler, yo los ubicaba en los años 40, 50, 60 incluso, pero estamos hablando de que ellos desde los años 20 ya eran conocidos en México por su labor teatral. Definitivamente, de todos los hermanos Soler hay uno que es
digamos, el 50% de la familia, ¿no? Yo creo que es el mejor, es mi preferido, yo creo que el preferido de todos, y realmente pues se convirtió como en el papá de todos, de toda esa dinastía, y estamos refiriéndonos a Fernando Soler. Fíjate que mi preferido... El tuyo es Andrés, seguro. Andrés, obviamente, obviamente. Sí, tiene tu estilo así, Andrés, puede ser que sea tu preferido. Sí, es mi preferido, Andrés, es mi preferido. ¿Verdad? Y bueno, a lo mejor pues no lo ubican de primera mano Fernando Soler, pero pues es que es imposible escapar de él en las películas mexicanas porque él representa un México que ya no existe. E incluso ya representaba un México que no existía en ese momento. Así porque Fernando Soler en sus películas representaba al padre autoritario, impoluto, moral, porfiriano, sobre todo porfiriano, extrañando esa época del porfiriato. No es gratuito que en la película México de mis recuerdos hay una escena famosa de él junto con Joaquín Pardavé despidiendo melancólicos en el puerto de Veracruz a Porfirio Díaz cuando se va en el Ipiranga en su exilio, ¿no? Bueno, antes de eso, ¿quiénes son los Soler? ¿Quiénes eran los Soler? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es que llegan aquí a México? ¿O cómo comienza su vida prácticamente? Porque aunque ustedes no lo sepan, nos acaban de decir algo, que nos acaban de mover todo. Sí, nos acaban de mover. Sí. Sí, pues estaría muy bien dedicarle... sí, es que nos dijeron que por qué mejor no hablábamos de Gabilondo Soler, pero algún día hablaremos de Kikín. No es pariente, ¿eh? No es pariente. No, es que de hecho ni siquiera el apellido Soler es un apellido que tuviera la dinastía. Lo tenía la madre. Y era su segundo apellido. Sí, que ellos eran los padres de esta dinastía Soler, pues son españoles. Ella era valenciana, se casó con un gallego y ella sus apellidos eran Díaz, ¿no? Díaz Pavia. Díaz Pavia. Y esos son los apellidos que tenía la dinastía. Pero pues la mamá sería Pavia Soler. Ajá, así es. Entonces de ahí viene ese apellido, a ellos les gustó, tiene una mejor sonoridad que Díaz y que Pavia. Y más, yo creo que Díaz se lo quitaron precisamente por Porfirio Díaz, pues puede ser. Hay que tomar en cuenta que ellos llegan muy, muy jóvenes, ya había pasado el porfiriato. Fernando Soler nace... Bueno, sus papás llegan en pleno porfiriato. En pleno porfiriato. Sí, ellos nacen, o sea, siendo un niño, pues, son durante los últimos años del porfiriato. Siempre ha habido esa discusión si Fernando Soler, que es el mayor, nació en México, unos dicen que nació en España. Él nació más o menos en 1896, es el más viejo de todos. Que primero, bueno, vamos a introducirlos a la alineación de estos Soler. Pues el más viejo pues es Fernando. ¿Quién más seguía? Seguía Irene, Domingo, Gloria, Julián, Elvira, Mercedes. ¿Y ya? Eran todos. ¿Y ya? No todos se dedicaron al cine, sí estuvieron todos en el teatro con sus padres trabajando. Sí, de hecho, en algún momento dado destacan 4 de todos ellos, que son Domingo, Andrés, Julián. Fernando. Julián viene después porque en ese primer cuarteto aparecía Mercedes. Mercedes. Entonces, pues los niños cantaban, actuaban y pues estamos hablando de chiquillos de 10, 12, 13 años que ya habían viajado por una buena parte de Sudamérica, representando a México. Entonces agarraron unas tablas impresionantes. En ese tiempo ellos no pensaban actuar en el cine porque hay que recordarle a los que nos están viendo que el cine en su momento fue visto como un arte menor comparado al teatro. Entonces los teatreros no querían entrar al cine porque consideraban que no iban a dar la talla, ¿no? Así es. Entonces pues lo veían con ciertos... Después el cine triunfó tanto que pues ni modo que se quedaron fuera de ese éxito, ¿no? Y no, contrario a lo que se podría pensar, sí Fernando llega a actuar en una película en Estados Unidos
ya por 1915, por ahí. Pero la primera que actúa de los Soler de la dinastía en el cine es Mercedes, antes que sus hermanos, y pues ella no tuvo mucho éxito, no es una mujer que se recuerde del todo, se recuerda más bien por las consecuencias posteriores, porque ella se casa muy joven con otro actor de la época, Alejandro Sciangherotti, y que van a ser los padres de otros dos actores muy famosos, que va a ser Alejandro Sciangherotti y Fernando Luján, ¿no? Que bueno, ahí estamos viendo cómo se va ampliando la dinastía, y bueno, llegaremos a ese punto ya al final, porque ellos ya son otra generación. Así es. Y hay otra todavía más. Sí, no, y ahí siguen actuales, sigue esas, ¿no? todavía, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas ya son más parientes políticos, Sí. ¿no? Va creciendo el asunto, pero de los primeros, pues Fernando empieza a actuar en el cine, y Domingo también. El cuarto hermano es Julián, que al principio Julián era el que lo sacaban de galán, Así es. porque de los cuatro pues era el más guapetón, ¿no? Entonces ahí lo Y ponían. de alguna u otra forma más joven, más... Fíjate que Andrés en algunas hizo de galán, precisamente. No me lo imagino de galán, y de hecho no me lo imagino sobrio tampoco. ¿Verdad? Sí. Pero sí, o sea, y fíjate, es extraño porque se fueron muriendo al revés, precisamente, de los que nacieron. Sí, el primero, el más viejo, es el último que queda Sí, vivo, que es Fernando, ¿no? Ajá. Y bueno, al final, para el buen amante del cine, pues lo identifica inmediatamente. Quizás para el espectador ocasional, pues se le viene a la mente Pedro Infante, se le viene a la mente Jorge Negrete, Arturo de Córdoba, pero Tintán, Cantinflas. pero siempre atrás estaban ellos, siempre. Eran actores de reparto, pero era un actor de reparto curioso porque en muchas ocasiones el poder que ellos tenían era más grande que el principal. Sí, así es. Aunque en ocasiones pues sí fueron actores principales. Vamos a tratar de recordar un poquito las películas de cada uno. Vamos a empezar no empezamos con Fernando, porque creo que Fernando Es el que acapara Fernando más nos eso. lleva todo el programa, ¿no? ¿Qué te parece Domingo? Que era el... Domingo, que es el séptimo día, sí. Sí. Domingo. Fíjate que Domingo, yo lo recuerdo en dos películas fundamentales. Vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte. Así no se llamaba la película. Así no se llamaba la película, pero vamos a ir a un corte y regresamos. Pues ya estamos de regreso, fuimos a un corte, esperemos que sigan aquí con nosotros. Fuimos al Panteón Jardín de la Ciudad de México a despertarlos, que ahí reposan todos los Soler. Los Soler ahí están. Sí. Ahí está también Fernando. Ahí está Fernando, están todos, Ok. están ahí abandonados, porque pues realmente es un sitio que poca gente frecuenta. Ojalá se puedan dar una vuelta al Panteón Jardín. Y hay muchas celebridades ahí entradas. Ahí están todos, sobre todo en la selección del ANDA, porque la gente va y visita a Pedro, visita a Jorge, a Miguel Aceves Mejía, a Blanca Pavón, que están fuera están en el Panteón General, no están dentro de la sección del ANDA. Pero bueno, regresemos a Domingo Soler. Yo tengo dos películas favoritas, de mis favoritas de Domingo. La primera no puede ser otra que La Mujer del Puerto. Una película Así es, sí. que es completamente rompedora en su época porque es un tema Muy fuerte. muy complicado. Sale con coprotagonista de esta mujer, Palma, Andrea Palma. Andrea Palma, una mujer muy, muy guapa, una belleza distinta. ¿Sabes a quién me recuerda Andrea Palma? A esta actriz inglesa, Kristen Scott. Sí. ¿Sí lo ubicas? Ya sobre todo Kristen Scott ya más grande. Bueno, a mí se me figura... Yo creo que Greta Garbo. A Greta Garbo. Greta Es una Garbo. circunstancia curiosa. Sí, Yo sí, la sí. primera vez que vi, cuando era niño, vivía a esta mujer, pues a mí me parecía fea. Yo digo, mira, es que esta mujer ¿Andrea es Palma? fea. Sí. Sí, Andrea Palma, de niño, pues me parecía fea porque pues a lo mejor uno tiene otros tipos de modelos estéticos. Pero ya cuando uno crece, te das cuenta que es hermosísima, ¿no? Igual que una pariente de ella, que sigue siendo actriz, Diana Bracho, Diana Bracho. que tiene un estilo similar. Esa película se la recomendamos, La Mujer del Puerto. Si no la han visto, corran a verla. Debe estar en las redes en algún momento. La pueden ver. Es un tema
pues es que es imposible no darles el spoiler, tenemos que contarles de qué se trata para que vean el impacto que causó. Es una prostituta que trabaja en un puerto. En un puerto. De ahí el nombre, la mujer del puerto, o sea. Hombre. Sí. Y llega un individuo, se enamoran, y bueno, al final de la película se van dando cuenta que son hermanos. Sí. Por azares del destino, pues ahí el papá dejó desbalagada a la familia. Ajá. Entonces, pues imagínense, descubren que son hermanos y bueno, no les damos el final, pero ya se lo pueden imaginar. La otra película famosa de domingo que yo recuerdo es La Barraca. Es una película basada en una novela de Vicente Blasco Ibáñez, literato español. Es difícil de ver esa película, la verdad. ¿La Barraca? Sí, porque tienes que estar en el contexto. Es una película con un rollo muy valenciano. De hecho, Domingo sale incluso imitando el acento. Sale todo el tiempo con su ¿cómo se llama esto que usaba Morelos? Empezamos perdiendo paliacate. Sí. Muy, muy valenciano. Y hay otras películas, pero ya él en las demás, pues ahí va a aparecer siempre como cura, exactamente. Hay una muy buena que sale de cura. Pues es en la vida de Benito Juárez. Sí. Es su padrino, el padrino de Benito Juárez. ¿Cómo se llama la película? También sale, bueno, en la película que por lo menos une a 4 de ellos, que es la de Azares para tu boda. Uh-huh. Es una película que, bueno, en mi casa la hemos visto muchísimo, a mi madre y a mis tías. Sí, ahí es donde nace el mito de Marga López, ¿no? Sí, porque Marga López ahí se la pasa llorando la mitad de la película. Sí. Le pagaron por litro. Y a partir de ahí, de esa película, Marga López casi se encasilló. Sé que ibas a decir casi se secó. No, casi se encasilló, pero... No, sí se encasilló. Tiene otras películas, Marga López, no de ese estilo, pero sí, a partir de Azares para tu boda, yo creo que se encasilló. Sí, y bueno, tenemos el caso de Andrés. Fíjate, a mí me viene a la mente una de las películas que más me gusta de Andrés es Un día con el diablo. Claro. Con Cantinflas, donde él no es el protagonista, pero se lleva la película. En El Ceniciento con Tintán. Bien. También ahí es el protagonista. Incluso, me voy a adelantar un poquito, pero es que también está Andrés, aunque esté Fernando, está Andrés, por ejemplo, en 2 películas que está Fernando, está Andrés, y son de mis películas favoritas. El Gran Calavera. El Gran Calavera, El Gran Calavera. Y no desearás la mujer de tu... Y la oveja negra. Y la oveja negra, obviamente, sí. Hay sí, otra sí. tercera donde vuelven a aparecer los dos. Miento, no. O sea, en la película del criado, Malcriado, de Mauricio Garcés, que es un remake de La Escuela de Vagabundos. De La Escuela de Vagabundos, sí, la hace de un general. Sale de un general ahí, pero creo que sale Fernando Soler también. Sí sale Fernando Soler, sí, pero tiene una ya muy grande. Y sale, o sea, sí salen los dos ahí constantemente. En la misma de México de mis recuerdos también, ¿no? En México de mis recuerdos también. Andrés fue un personaje que era como la voz de la conciencia, ¿no? O sea, siempre estaba ahí alrededor, con muy buenos papeles. Yo les recuerdo un papel muy bueno en la película de Un rincón cerca del cielo con Pedro Infante y Marga López. Marga López. Y él sale de pues un hombre muy bonachón, muy decente, y que tiene una hija que es Silvia Pinal, y que pues no logra que esta hija se encauce por el camino del bien, ¿no? Entonces pues él va a convivir junto con Pedro y Marga en esa pobreza irredenta que tienen en esa película, ¿no? Ahí yo creo que el papel que hace don Andrés es muy bueno. También donde hace otro papel completamente diferente a lo que estaba acostumbrado, porque si vemos, por ejemplo, El Gran Calavera, si vemos No desearás la mujer de tu hijo o La Oveja Negra, incluso
el Ceniciento o el Vizconde de Montecristo. Es más o menos el mismo papel. Sí. Pero en Historia de un gran amor, con Jorge Negrete, el villano es Andrés Soler. Sí. Con esta, creo que es Consuelito Velázquez. No, Consuelo O Velázquez. es esta, sí, ¿no? No, Consuelito Velázquez no. Pues salió en 2 o 3 cosas así como de relleno, pero... Más bien Velázquez, pero no Consuelito. Consuelito la debe saber mucho. Sí, es que no me acuerdo cómo se llama, No, Tere Velázquez, Lorena Velázquez. no, esta... Ay, se me fue el nombre. No, esta, Carmen, ay, se me olvidó. Se me fue el nombre, no, olvídense. Ahorita... La edad. ¿Eh? La edad. La edad, perdón. Pero sí, es el villano Andrés Soler. Entonces, y es un papel que se sale prácticamente de su estereotipo. También donde se sale de su estereotipo es en Doña Bárbara. Doña Bárbara también. Sí, no, es que realmente el tipo tenía, quizás a Domingo y a Julio no tuvieron la misma exposición. Sí, era Gloria Marín. Era Gloria Marín. Era Gloria Sí, Marín. es que andas tú con Consuelo Velázquez todavía. No, Consuelo Velázquez. No, Sí. Carmelita, la otra que González. Carmelita González, sí. Sí, Andrés Soler, pues sí fue un personaje muy, muy risueño, que podía ser el Patiño, o como hemos visto, podía ser un personaje principal. Ya en el caso de Julián realmente su labor es como director, porque él empieza así a actuar al principio en películas con gente como Emilio Tuero, estamos hablando de los años 40, visto como un galán en ese cine que apenas va surgiendo. Precisamente en Doña Bárbara, donde sale Andrés Soler, él es el protagonista, el galán. Sí, exactamente. Y él, bueno, se va a dedicar después a la dirección. A la ¿no? dirección. A la dirección, y él incluso va a seguir dirigiendo ya muy grande, ¿no? Sí. Y pues prácticamente hasta morir, sí, ¿no? principios de los 70. De hecho, muere por culpa de estar filmando, porque creo que se fue a filmar allá hacia el norte y le dio una pulmonía o no sé qué. Sí, algo así. No, y acabó falleciendo. Y bueno, pues nos tenemos que centrar más en Fernando, porque pues ahora sí que en Fernando se nos va a ir el resto del programa. O sea, sí, no, Fernando ese tipo... Además es imposible que al no meter a Fernando podamos meter al resto, ¿no? Por ejemplo, podemos empezar con el Gran Calavera, ya Fernando Soler está completamente establecido como un actor, como un histrión respetable. Y cuando llega Luis Buñuel a México, pues él quiere hacer ese cine surrealista que había empezado a hacer en compañía, por ejemplo, de Dalí, ¿no? Con El perro andaluz y demás. Pero pues aquí en México se topó pues, con pared, ¿no? Que tenía que hacer películas que fueran comerciales, en algunos casos que tuvieran que ver con cuestiones folclóricas. Y de pronto pues aparece esta comedia, que es El Gran Calavera, que los jóvenes la han visto sin saber que la han visto, ¿no? Es la película de Nosotros los Nobles, esa película tan taquillera, con Gonzalo Vega como protagonista, y Luis Gerardo Méndez. Esa película es El Gran Calavera. Yo les recomiendo a los que les gustó Nosotros los Nobles que se vayan a ver en YouTube, seguramente la van a encontrar Gran Calavera y se van a divertir mucho. Obviamente hay algunas cuestiones muy antiguas del texto, pero tiene mucha lógica. O sea, esta película de un individuo que está harto de ver a sus hijos que no trabajan. Y ahí tenemos a Andrés, que es un personaje muy arquetipo de esa época. Siempre había un tío, un abuelo, un agregado en la familia que nunca había trabajado. Sí. Que ahí estaba y nunca había trabajado y podía tener ya unos 60 años. ¿En qué se dedicó este señor? Nunca se sabe. Y Andrés hace perfectamente el papel de un individuo que no quiere trabajar. Y ahí descubrimos una vena cómica muy buena de Fernando Soler, porque pues, el tipo es muy cómico en toda la película, Fernando. Sí, claro. Eso, y vamos a hablar ahora sí del gran Fernando Soler, que pues tiene una filmografía extensa. Yo creo que es el más prolijo de todos. Sí, la verdad. Y eso que entre todos
Se dice que pueden tener hasta más de 400 películas, sumándolos todos, toda la más dinastía. de 400 Pero en el caso de Fernando, pues ya les hemos dicho que él venía del teatro. Ellos estaban como muy a disgusto no les gustaba la idea de meterse al cine. Cuando se meten al cine, algunas veces algunos jóvenes me han dicho, no me gusta el cine de antes que porque suena muy acartonado, muy teatral, muy ficticio. No es exactamente eso, pero sí hay una parte a mediados de los 30 y principios de los 40 donde el cine mexicano no encontraba su identidad. Si bien era una copia en muchos aspectos de Estados Unidos, también era una copia de lo que sucede en el teatro. ¿Y qué sucede en el teatro? Algo que para nosotros ahora nos parece incomprensible, pero la zarzuela era lo in, ¿no? Lo mero mero. Es que era precisamente la ópera es, digamos, culta, y la zarzuela pues era el entretenimiento ligero, que no tenías que estar tan famélico y flemático ahí todo. Sí, pues de hecho, La Verbena de la Paloma, todas esas tuvieron muchísimo éxito en España, y aquí viene esta nostalgia de la patria, de los Soler. Si bien había nacido en México, sus padres eran españoles, había un gran exilio de españoles que se iban a México, entonces pues empezaron a poner estas películas, y aparte también ellos tuvieron que aprender a actuar otra vez, porque actuar en el teatro ellos tienen que gesticular mucho, hablar más fuerte. Entonces cuando ya actuaban en el cine, pues yo creo que por eso es que al principio se veía muy acartonada esa actuación, porque tenían que al principio estaban imitando lo que hacían en el teatro, y poco después, al verse ellos en pantalla, dijeron, ya no puedo mover así la boca, no puedo hacer esos gestos. No son, excepto la de Chucho el Roto, donde aparecen 3 de ellos y Fernando Soler es el principal. Uh-huh. No funciona muy del todo Fernando Soler en un plan de bandolero. Entonces empieza a convertir primero esta etapa de películas en la que sí son cómicas, pero está ahí en medio, acompañando a los galanes de la época, como Emilio Tuero, me viene al son de la marimba. El son de la marimba. A Gloria Marín con aquella de Qué hombre tan simpático, donde sí es personaje principal Fernando Soler, y son películas cómicas, o sea, podemos decir que no se descubre pues el potencial que va a tener Fernando Soler posteriormente como un actor dramático. Porque incluso en México, en mis recuerdos, es cómico. Es cómico, pero es un personaje que sigue siendo como serio, porque tiene la contraparte de Joaquín Pardavé, que es Susanito. Don Susanito Peñafiel y Somellera, donde pues Fernando Soler aparece como ese individuo bon vivant, cosmopolita, que él es el que de alguna forma, si bien es dicharachero, es el hombre más sensato. Entonces los controla. Explícales así rápidamente de qué se trata México en mis recuerdos, ¿no? Porque pues es una especie como que, no sé por qué, no sé si todavía estaban vivos algunos... Yo creo que muchos. Algunos de los, digamos, de los descendientes que hubieran querido derechos de Juventino Rosas. Porque a fin de cuentas, pues es Juventino Rosas el que le dedica el vals a Carmen, ¿no? Sí, hay que tomar en cuenta que la Revolución Mexicana es una revolución social muy grande, en la que el pueblo se levantó en armas y donde hubo cambios significativos. Obviamente la clase alta pues sí veía con cierta nostalgia el porfiriato, porque ellos consideraban que en ese tiempo había habido orden, había habido progreso. Pues claro, para ellos hubo orden y progreso, pero evidentemente para un sector de la población no hubo ese orden y progreso. Estás hablando de ahorita. Pues también es una circunstancia sí, muy similar, parecida, y eso pasa en todos lados del mundo. Por ejemplo, en España hay un sector de gente que sigue extrañando a Franco porque consideran que en ese tiempo pues las cosas eran mejor. Uh-huh. Quizás eran mejor para ellos. Y lo podemos ver en México, de mis recuerdos, que estamos hablando de un México con un tufo afrancesado, imperial, sí. Sobre todo porque hay que recordar que Porfirio Díaz, en su largo trayecto, en su largo periodo de presidente, pues pasó de ser el vencedor de los franceses en la batalla del 5 de mayo junto con Zaragoza, a convertirse en un tipo completamente afrancesado, sobre todo cuando tiene su segundo matrimonio.
con Carmelita. Con Carmelita. Con Carmelita, que incluso se dice que hasta lo talqueaba para que se viera blanco y todo. Sí, porque era oaxaqueño y... Era oaxaqueño y todo. De hecho, fíjate que ahora la gente cuando hablan de un indígena que haya sido presidente de México, solo hablan de Benito Juárez, pero no hablan de Porfirio Díaz, o sea, porque se quedó la idea de que era francesado, pero blanco. Es que sí no tenía el estereotipo de No tenía, sobre todo el estereotipo. Por el bigote sí. y todo ese rollo. Y en esa película, pues son los días previos de la Revolución Mexicana. Ellos están viviendo, dentro de todo, a mí lo que me gusta de México de mis recuerdos es que en su afán de edulcorar y ensalzar una época de México, sin querer acaban criticándola, porque se ve cómo mientras estaba la huelga de Cananea, estaba el descontento social, ellos vivían muy bien, iban al teatro de revista, como aquella escena donde Joaquín Pardavé sale cantando con esta, ¿cómo se llama? Sofía Álvarez. Sofía Álvarez, sí. Suegra de Héctor Bonilla. Sí. Sí. Entonces, está eso tan bonito. Y de pronto van a los bailes, ahí a Chapultepec, o sea, están viviendo muy bien. Y de pronto llega la Revolución Mexicana. O sea, la verdad es que cuando dices tú, es lo mismo de ahora, pues sí, hay un cierto sector social que no puede comprender por qué no se vive como ellos vivían, ¿no? Con todos esos lujos, no pagando impuestos, etcétera, ¿no? Y la parte final, pues se va a Porfirio Díaz y ellos están conscientes de que ese México nunca va a regresar. Pero fue una película inteligente porque, aparte que nos queda como un documento histórico, el que sale de Porfirio Díaz es genial. Y siempre lo interpretó. Siempre lo interpretaba él. Incluso la voz. Hay cosas grabadas de Porfirio Díaz y es muy parecida a la voz. Sí, era muy bueno de don Porfirio. Y posteriormente... ¿Frausto se llama? Frausto. Sí, es el hijo es el esposo de esta Fraustrita, la que sale... es más, ahí salen marido y mujer ahí está el detalle. Ella es la criada. Exacto. Ella es la criada y sí, él es el... Pero fíjate cómo el buen vestir, ¿eh? O sea, tú lo ves ahí y dices, bueno, pero tú ya lo ves con el traje y siendo don Porfirio, pues ya y acá es mátalos en caliente, ¿no? Como diría aquel. Mátalos en caliente. Mátalos en caliente. Entonces, pues bueno, fue una buena película porque la gente fue al cine, la gente mayor se acercó al cine. Esa gente del teatro que vivió ese teatro con don Porfirio. No, y era el corte. Era un cambio realmente, o sea, es que la Revolución Mexicana sí fue un parteaguas muy feo, o sea, veníamos de un México 90% agrícola y ganadero, y de repente, después de la Revolución, se empieza a industrializar realmente México. Sí. Entonces, para cuando se estrena la película en el 43, todavía había gente que recordaba eso que había pasado y esta modernidad que estábamos viviendo, ¿no? Y entonces, por eso tuvo tanto éxito esa película. Claro, pues imagínate, era la época en que se escuchaban los valses, nada de eso, música ranchera del pueblo llena de tierra, no. Eran los valses con grandes Strauss ahí y Juventino Rosas, que era el héroe local, ¿no? Que Juventino Rosas en la vida real fue el que compuso el vals Carmen para ¿La de Se me perdió la medallita? No, ese es otro vals. Es otro vals. Sí. Se me perdió la medallita. Del Cristo del Nazareno. Y bueno, después... Que tú me regalaste. Me viene a la mente, pues, puede ser... Flor de Durazno, que es otra película donde él actúa. Y bueno, podemos ya llegar a las películas del Gran Calavera. Y quizás en 1949, pues la más importante, incluso para él mismo lo decía, sí, la obra de arte, o sea, la cúspide de Fernando Soler, un poco injusta en el sentido de que no solamente Fernando Soler actúa bien en esa película actúan bien todos. Lo que pasa es que la actuación de Fernando Soler es soberbia. Estamos hablando, obviamente, de La Oveja Negra y de No desearás la mujer de tu hijo, que fue su segunda parte. Y el personaje que interpreta Fernando Soler es un personaje clásico en el cine mexicano. Se trata de Cruz Treviño Martínez de la Garza. Señor. Te lo firmo. Sí. A veces pienso que yo soy el diablo. Un mendigo brinquito.
Sí. Ni tan grandes las trancas, ni tan alto el brinco. Vivianita. Bueno, esa película representa el machismo más duro. Es más, yo no puedo imaginar cuál sería la reacción. Me gustaría ver la reacción de un joven actual viendo esa película. Entonces estábamos con La Oveja Negra y No desearás la mujer de tu hijo. Sí, ¿Se grabarían las dos Sí, en ese tiempo no es de Ismael Rodríguez esa película, pero en ese tiempo todas las películas que son continuidad, que eso es algo muy novedoso en el cine mexicano y casi siempre se daba con Pedro Infante, se hacían al mismo tiempo, excepto el caso de Pepe el Toro, que se graba muchos años después de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos. Sí, porque ahí sí se va viendo el crecimiento de Chachita. Sí, claro, sí. Y aparte se muere Blanca Estela Pavón, que es la coprotagonista. Pero en esta película sí se filman las dos, porque si tú te fijas, acaba la primera película de una manera incompleta. O sea, hace falta esa segunda parte, se muere Vivianita. Vivianita. Para los que no la han visto, se la recomendamos. El personaje principal es Cruz Treviño, un individuo macho a más no poder. No sabemos. No es Pedro Infante el protagonista. Pedro Infante es Silvano, su hijo. Él está casado con Vivianita. No queda claro por qué tiene dinero Cruz Treviño. Parece ser que lo heredó porque el tipo nunca trabaja. Pues sí, es de los Treviño y de la Garza. Pues sí, debe ser Grupo FEMSA. Sí, o sea, Grupo FEMSA, a ver, los de Monterrey, por favor, díganos, los Treviño sí. Y los de la Garza, ¿de dónde sacan su dinero? Pues no sé yo. No sé. Pero la cuestión es de que este hombre, este huerco, pues no trabaja, pero se le gasta todo el dinero en las cantinas, anda de volado con todas las muchachas del pueblo y tiene una esposa abnegada que lo espera. Hay días que ni come porque no puede comerse en esa casa si no llega el marido. Y si el marido anda de parranda, pues la gente no come. Sí. Y si llega, hay que obedecerlo en todo lo que diga. Entonces tiene un hijo rebelde que es Pedro Infante, Silvano, donde a veces pues él se atreve a contestarle. Y es un tipo... Sobre todo porque está defendiendo a la mamá. Y por eso le contesta y no le digas nada a tu papá. Sí, o sea, a ese grado llega, ¿no? Y bueno, tiene algunos puntos que si la vemos la película puede ser como una crítica social, porque en algún momento, dado el liderazgo que tiene Cruz Treviño en el pueblo y todo el mundo lo respeta y anda de querendón, pues un grupo político lo invita a ser candidato y otro grupo político dice, pues le vamos a decir al hijo, que sabemos que no es como el papá, que es un tipo educado, pues que sea el otro candidato. Entonces los dos hijos se pelean como candidatos para gobernar, para ser el pueblo. No creo que sea alcalde. Concejal. Concejal. Era concejal. Y ahí es donde uno de los grandes discursos políticos que he escuchado en mi vida se lo avienta Pedro Infante cuando le dice... Se lo escribe... Sí, se lo escribe Andrés Soler. Y dice, en 3 palabras, mangoneo. Y que les dice al pueblo que acaso somos tontos. Se queda la gente ahí mirando, ¿no? Entonces, pues sí hay escenas cómicas. Sin embargo, si ustedes pueden aguantar los primeros 10 minutos de la película sin desesperarse, sobre todo esta nueva generación que son tan delicados, es un experimento maravilloso. Véanlo, si pueden aguantar esos 10 minutos sin desesperarse los jóvenes, sí, habrán pasado a otra etapa y se van a divertir mucho, porque los 10 primeros minutos no es cómica, muestra lo peor de un macho. Es un tipo... pues intolerante, nefasto, trata mal a la esposa, trata mal al hijo, trata mal hasta al perro. Pues, no, al perro no. Al perro es el único que... Hombre, el perro lo mata después. Pero... porque le mata... O sea, lo que pasa es que es el único que cuida y hay un momento donde le dice a Pedro Infante, a este Silvano, donde le dice... que si le hace algo al perro, sí, lo va a matar, aunque sea su hijo. O sea, a la única persona que medianamente respeta, 2, a su compadre, que es Andrés Soler, su hermano en la vida real, que medianamente le hace caso, porque Andrés Soler es el que sí se da cuenta y le dice, compadre, pues ya, bájele, ¿no? Sí. Y la otra es la nana que es la única que lo insulta y todo, pues porque la nana le cambió los pañales, ¿no? Que es...
La guayaba, ¿no? Sí, es la guayaba. De la guayaba. Es la guayaba, sí, es la Wilhelmi, es la de... La Wilhelmi. También en A Toda Máquina es la viejita de... Me va a levantar una multa, pero dígame por qué. Sí, exactamente, exacto. Total, que la película, pues para no hacerles más largo el cuento, el tipo, pues su esposa va a morir, pues de tantos pesares que le ocasiona. Hay una segunda parte. En esa película también actúa otro personaje de la dinastía Soler, aparte de Andrés, que es Alejandro Changuerotti. Que es el esposo de Amanda del Llano. No digo, en la Hacia vida el esposo real. de Mercedes Soler. De Mercedes Soler. Entonces en esa película llega un momento en que él se enamora, se confunde, cree estar enamorado, o y que está enamorado de ella, de él, la novia de su hijo. Entonces por eso se llama, bueno, es un título bastante obvio, ¿no? No será la mujer de tu hijo. Y de ahí hay todo un drama. Vale la pena ver la película porque aparte... Las dos, ¿eh? Las dos. Ya estamos hablando de las dos. Yo sé que juntas. ahorita me voy a escuchar como muchos que hacen sus blogs en YouTube, que dicen el encuadre, la fotografía, la paleta de colores. Aquí no hay paleta de colores, pero es en blanco y negro. La paleta de grises que utiliza. Pero es muy buena. Cuando se está viendo en el espejo, Sobre que todo, le diga. Eso es a lo que voy, porque el director de fotografía es Gabriel Figueroa. Exactamente. Antes de Lubinsky, toda esta gente, pues ya existió Gabriel Figueroa. Y hay 2 o 3 escenas que dices tú, pero es una poesía verla. O sea, el alegato de Pedro con su papá, que le está diciendo que se mire esa mirada, las arrugas, que ya no es aquella persona que enamoraba a todas, ¿no? Que era la pena. Entonces la conversación están utilizando un juego de espejos. Y hay otra escena que cualquier me encanta. Parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿eh? Sí, aquí faltan los espejos. Hay Sí. una escena que me encanta esa película donde se lanza Fernando Soler, se va desesperado después de que le han plantado cara a su hijo, haciéndole ver que es un viejo. Hay una frase muy padre cuando le está diciendo ahí, ¿se ha visto a las serpientes que cuando cambian de piel? El puro zurrón. Usted es el puro zurrón. Es una belleza de diálogo. Entonces el tipo, además, bueno, la otra frase famosa es de que yo creo que soy el diablo. Sí. Es muy bonito. Y bueno, el tema de era tan bea. Pues bueno, la cuestión es que la escena donde él se va y voltea a Pedro y a Andrés cuando la nana les dice que se acaba de ir el otro en el caballo desbocado, es una escena preciosísima donde se ven las 2 largas sombras de Andrés y Pedro, y ahí a lo chiquita se ve la nana. La toma es brutal. Va todo endemoniado. Ahí va endemoniado, ¿no? Sí. Y bueno, además, bueno, también esa película tiene sus elementos. Esa película tenía que ser un éxito sí o sí, no solamente porque la actuación era buena, el tema era bueno, sino porque estaba ese caballo actuando. Camcia. Ese caballo el dueño era Ávila Camacho. Presidente. Entonces tenía que salir, porque tenía que salir ese caballo. El presidente nos prestó el caballo. No me queda claro si era de Ávila Camacho o era de su hermano. Yo creo que de su hermano, ¿no? O sea, no lo sé. Siempre se ha dicho que era de Ávila Camacho, pero no dijeron cuál. Ávila Camacho. No dijeron Ávila Camacho, esquina con cuál. Con ¿verdad? Federalismo. Con federalismo. Bueno, después de esa película, pues ya Fernando Soler está a otro nivel. Repiten un poquito la fórmula de este señor muy mayor que no se ha dado cuenta de su edad y se enamora no solo de la novia de su hijo, sino también de muchachas muy pequeñas. Y llega la película de Susana. Que también es de Luis Buñuel. Y yo creo que para mí, yo creo que es la mejor película de él. Es la mejor película de él, es un hombre desesperado. Él está casado, él ama a su esposa, pero de pronto pues descubre esa pasión que pues por los años él tenía dormida, ¿no? Uh-huh. Y él en su mente interpreta que esa muchacha quiere con él, que es Rosita Quintana, que sale despampanante en esa película. Lo más sexy que puede haber. Sí, porque obviamente les decimos ahorita a los jóvenes sexy, pues se han de imaginar pues un escote pronunciado, una minifaldita. No. Era esa belleza sutil. Hay una de las escenas más sensuales que se grabaron en el cine mexicano es cuando él le regala a esa muchacha una medallita, se la pone y ella se pone en
en un columpio y él empieza a Claro. aventar en el columpio. Entonces la toma es desde arriba, como ella está en el columpio y está abajo. La cara que hace de entre morbo, placer, que hace Fernando Soler de locura, porque se De está dando locura. cuenta que está perdidamente enamorado de esa mujer que pues ni en sueños le va a hacer caso, ¿no? Esa se la recomendamos mucho, Susana. Muchísimo. Y luego otras de las películas. Viene otra parecida que Sensualidad. Creo que Sensualidad es con Ninon. Creo que sí, 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 sí. Pero creo que ahí llega Azares para tu boda, que de la que ya habíamos hablado. Azares para tu boda, que es un tipo que... Que esa película también es la época ahora. Exactamente, sí. Porque él tiene una familia con Sara García, que es una esposa ocasional en muchas ocasiones. Va Domingo Soler, va Andrés Soler, Joaquín Pardavé, y van siempre, todos los años. Los hijos se casan y hay una hija que no la dejan casarse, que es Marga López. ¿Y por qué no dejan casarse a la muchacha? Porque se enamora de un hombre y ese hombre tiene un pecado terrible. ¿Cuál? Es socialista. Es socialista, por Dios santo, Chairo de la 4T. Chairo de la 4T. Que en ese tiempo Sí. era la 1T, no sé, 2T. Vasconcelista. creo. Vasconcelista, yo creo, Vasconcelista, exacto. sí, sí, sí. Para que vean que lo que está sucediendo ahorita ya sucedía antes. O sea, por esa circunstancia, así para cuando les digan que México está polarizado, pues ahí está un ejemplo, esa película, de que el papá, no deja a Marga López estar con este hombre porque es socialista. Y aún así en algún momento él regresa porque le va mal, porque lo están persiguiendo y todo, él es activista político, no le permite que realice la boda. Al final, él sí agarra la onda medianamente, gracias a que viene una tercera en discordia, que es la nieta, que es Silvia Pinal, que se ha fugado con el novio, y en ese momento le dice la hija, se revela por fin con el padre y le dice, en un momento vi toda mi vida, ¿no? Susana, dijimos Azares para tu boda. Pero hay una película y nos pasamos, que también me gusta mucho y refleja también eso, Una familia de tantas. Sí, una familia de tantas, que de hecho la vuelve a hacer. Sí. Él hace 2 veces 2 películas, esa y México de mis recuerdos. Ya en los años 60 las volvió a grabar con actores más nuevos. Señal de que de alguna forma en los años 60 también los Soler se encontraron en una situación de qué hacemos. O sea, Sí, claro. si ya antes éramos representados como viejitos, ahora ya ni siquiera como viejitos podemos ser representados porque llega una generación completamente distinta. Y cuando los hijos se van también. Con los hijos se van. También la hace 2 veces. Sí. Creo que en una sale Cuando Julián los hijos se van. y en la otra sale de hijo Alberto Vázquez, ¿no? Sí, exactamente. Sal que se muere Alberto Vázquez. Sí. Sí, bueno, sí hay esas películas donde lamentablemente ahí, pues Fernando Soler por su edad ya cada vez es menos requerido. Y empieza ese cambio generacional. Fíjate que precisamente en México, de mis recuerdos de los 60s, con Ernestina Garfias, que se la pasan cantando, hay unos espacios donde se la pasa cantando Ernestina Garfias, ópera, no, ¿cómo se llama? No zarzuela, pero sí hay unas partes donde canta ópera y pues están supliéndolo con eso. Pero ahí ya vemos que a pesar de ellos, ya la decadencia del cine era... Sí, es que también hay que tomar en cuenta, y eso lo comentábamos la vez que hablábamos de Pedro, hay un error, y sobre todo ahora las nuevas generaciones cometen ese tipo de errores. O sea, a veces se ha cometido en los últimos años simplificar las cosas, ¿no? Es como en el fútbol, que ahora ya todo lo cuentan de los torneos cortos para acá. Entonces, igual en el cine ya creen que cualquier película que sea en blanco y negro es de la edad de oro, y cualquier película que se vea con un color medio opacón a colores son 80s cuando pueden ser 70s. O sea, hay una confusión. El cine mexicano realmente, sus películas que valgan la pena en esa época llamada el cine de oro, no es otra cosa más que el momento en que Estados Unidos está en la guerra. Sí, y poquito después. Y poquito después, no más. Entonces estamos hablando... Yo diría que una década después, o sea, no, unos 7 años después. Sí, ya estamos hablando que finales de los 50, cuando Pedro muere en el 57, ya se acaba el cine mexicano. Es más, hasta podremos pensar que la muerte de Pedro
y La Fuerte de Jorge. De Jorge. De Jorge, Pedro, y de alguna forma la de Javier Solís, que ya le Jorge toca. fue en el 55. 54, ¿no? 54, 54, 55. Sí, no y recuerdo. Pedro es el abril del 57. Ajá. Y en ese momento sí entramos a otro tipo de películas. Y ustedes lo pueden ver. Cuando hablamos de Tintán, no es lo mismo el Tintán de los años 50 que ese Tintán que empezamos a ver ya en compañía de sus hermanos como el Loco Valdés, Don Ramón. El mismo Resortes ya le toca una época, Clavillazo ya no está en la época del cine de los mexicanos. No. Obviamente nosotros ahora lo vemos así. Incluso las películas de César Costa, de Enrique Guzmán, no son de la época de oro, no porque sean en blanco y negro. Sí, esa es la cuestión. Y ahora, pues a veces esa desinformación hace... Pero bueno, de alguna u otra forma, tienen razón un poco, porque ha pasado tantos años. Estamos hablando que las películas de los años 60 han pasado 60 años. Entonces, pues la gente asume, esa es la época de oro. Es como la ciudad ha crecido tanto, que de pronto hay alguien que te puede decir, nos vemos en el centro, y tú le preguntas, ¿dónde? Chapultepec. Y obviamente para nosotros Chapultepec no era el centro, pero la ciudad ha crecido tanto que efectivamente alguien que vive en las afueras, pues Chapultepec es una zona céntrica. O sea, ya es que ya en Guadalajara, ya cualquier cosa que no pase del periférico es céntrico, sí, ¿no? Vamos en el centro, ¿no? De Plaza del Sol. Plaza del Sol. Ya es céntrico. Sí. ¿Sí? Entonces, pues bueno, ahí ya don Fernando aparece en papeles muy estereotipados, de viejito neurótico, de que ya está fuera de sus cabales. Ahí hizo algunas cosas en televisión, pero él ya no se sentía muy a gusto. Además, pues bueno, la depresión normal de ir perdiendo poco a poco a sus hermanos. Y digamos que pues Andrés es el que le va a continuar por mucho tiempo. Ellos dos quedan, yo recuerdo cuando murió Andrés, 73, creo, algo así. Sí. Y sí, o sea, estaba tan delgado que yo lo confundía, o sea, yo veía a Fernando y decía, pero ¿cómo es que el que se murió fue Fernando? O sea, estaba muy delgado. Muy... Y es que bueno, ya en los años 60 ya no hay una película que podamos nosotros mencionar como una película que podamos recordar de Fernando Soler. Ahí va a estar, y de pronto podemos recordarnos El Derecho de Nacer, ¿no? Uh-huh. Y pues ahí puede estar, como el viejito que no va a estar de acuerdo, ¿no? En Un Lugar Sin Límites, donde sale Roberto Cobo. Cierto, se nos estaba olvidando. Sí. Esa película, pues es un documento fílmico impresionante, El Lugar Sin Límites. Es el primer beso entre hombres en una película. De Gonzalo Vega y Roberto Cobo. Y que además es una circunstancia curiosa porque cómo había cambiado el mundo, porque Fernando Soler, no me lo imagino en los años 40 lo que él hubiera pensado que iba a salir en esa película, ¿no? Porque pues él era un hombre muy costumbrista, pero en esa película hace un buen papel de un hombre, hay que tomar que El Lugar Sin Límites es un pueblo, donde pues hay pues todos los vicios que tiene una ciudad, pero sublimados porque es un pueblo, y él aparece como un patriarca que incluso se atreve a bromear como si también igual no está a favor de que exista el travestismo ¿cómo se llama el papel de Roberto Cobo? La Algo, ¿no? La Algo, sí, La Algo, no. Y al final hay una revelación, porque en el momento, bueno, estamos dando un spoiler, apáguenle, pues van a matar a Roberto Cobo. A Roberto Cobo. Y aparece pues el papel de Fernando Soler, pues teniendo una empatía que no hubiera desarrollado en aquellas épocas, ¿no? No, o sea, realmente fue Un Lugar Sin Límites, pues es un hito en el cine. Sí, ¿no? Sale Lucha Villa. Yo creo que la Lucha Villa, hay dos películas donde Lucha Villa con mayúsculas, que es esa y Lagunilla Mi Barrio, ¿no? Porque Lagunilla Mi Barrio. Sale en un plan grande, ¿no? Grande como era ella, ¿no? Grande, era Doña Lancha. Bueno, eso es en la otra, ¿no? En la Lagunilla Mi Barrio. Lagunilla, sí. Sí. Y bueno, esa película de Lugar Sin Límite, que es La Manuela. Sí, cierto, La Manuela. Desde Arturo Rimstein, aquella película. Ana Martín, la japonesita.
Lucha Villa, la japonesa. Gonzalo Vega, que sale ahí. Carmen Salinas, Lucy. Fernando Soler, Don Alejo. Sí, sale Julián Soler también. Julián Soler, Julián Pastor, Octavio. Emma Roldán, Ludovina. Marta Aura, Emma, esposa de Pancho. Gonzalo Vega, Pancho. Sí, es una buena película. Ya creo que muere por ahí como en el 78, 79, Fernando Soler. Fernando Soler en 77, creo. 77, sí, creo. ya pues había muerto Julián, que era el último que 79, 24 de octubre del 79. 83 años. Uh-huh. Fíjense cómo han cambiado las cosas. 83 años. Cuando nos dicen que si el mundo ha cambiado, sí hay cosas que han cambiado para bien, porque 83 años tenía Fernando Soler, es la edad que tiene Ringo Starr. 2 años menos tiene Mick Jagger. Y no nos imaginamos a Fernando Soler con la vitalidad de Mick Jagger, ¿no? Sí. Bueno, es que Mick Jagger, o sea, yo así lo digo, pero es digamos, el ícono del chavorruco, así. ¿Quieres saber cómo es un chavorruco? Piensa en Mick Jagger. Es que Mick Jagger tiene un pacto con, no sé, es un individuo que tiene una vitalidad. Y en los años 60 había la frase, para hacer la diferencia publicitaria como los Beatles, el grupo de niños buenos, y los Rolling Stones, los niños malos, la frase era, nunca salgas con un Rolling Stone. A las madres les decían que sus hijas nunca salgan con un Rolling Stone, porque vivir como un Rolling Stone era vivir una vida disipada al extremo. Entonces, pues, cuando uno ve a Mick Jagger, dices tú, pues, qué bonitos extremos tuvieron para llegar con esa vitalidad. Según leí o vi en algún lugar que dijo que el primer cigarro de marihuana de Paul McCartney se lo dio Mick Jagger. No creo, yo creo que el primer cigarro de marihuana, hay una nota famosa que Bob Dylan se los da en 1965 a los Beatles, y que es el causante que después, a lo mejor Mick Jagger se lo dio a Paul, sí, o sea, ¿no? Pero es muy famoso ese encuentro de Bob Dylan para posteriormente hacer Rubber Soul y demás. Y ya nos desviamos. Perdón, pero es seguramente Fernando Soler no le gustaban los Beatles, él era más de Concha Piquer, no sé. Sí, Conchita Piquer. Conchita Piquer. Donde pues vamos a sacar conclusiones, vamos a hablar también de otros, de la dinastía Soler que andan por ahí, aunque bueno, ya no son descendientes directos. Sino sí, porque hay que señalar que los principales de los Soler no tuvieron hijos. No. Fernando no tuvo hijos. Andrés adoptó a una niña, pero no tuvo hijos propios. El caso de Domingo tampoco tiene hijos. Tampoco. Quedó viudo muy joven. Julián creo que sí tuvo una niña, ¿no? No sé, no me invitó al bautizo. Pero Julián no recuerdo. No. Sí, pero bueno, no tienen hijos, entonces tenemos que irnos por el lado de Mercedes, su hermana, uh-huh, que pues se va a casar con Alejandro Changuerotti. Alejandro Changuerotti es un personaje que, si bien no es de la dinastía, digamos, es la parte política porque se casa con una hermana, pues es un tipo que también hizo muchas películas. Lo pueden ver con varias, con Pedro Infante, aquella de La Oveja Negra, que aparece de rival, y también Escuela de Rateros. Sí. O sea, aparecen varias películas de Alejandro Changuerotti. Y tiene un hijo que va a ser Alejandro y Fernando. Fernando no va a adoptar, que es el más famoso, no adopta el apellido Changuerotti, adopta el apellido Luján. Ese va a ser su nombre. Que era el apellido, creo que de su abuela materna, creo, algo así, no recuerdo bien. El caso que Fernando Luján es un actor que quizás una parte de México lo recuerde en las épocas de los 60s, otra parte ya muy reciente con mirada de mujer, ¿no? Sí. Ya de hombre mayor, pero es un individuo que aparece en la película del Mil Amores de Pedro Infante, como marinerito. Como de 14 años más o menos. Sí, ya desde ahí él está ahí actuando, un personaje pues muy peculiar, era el galán de alguna forma en ese tiempo, muy delgado, y salen las películas de los 60s. Recuerdo una película con Mauricio Garcés, con Alberto Vázquez, Fernando Luján y Héctor Suárez, que viven ellos en un departamento. Luego, en los años 60 hay una película que sale con
con Elsa Aguirre. Yuye, algo así. ¿no? ¿no? Sí, también recuerdo una película que él sale como un fragmento, porque en ese tiempo se acostumbraba a hacer películas que eran 3 peliculitas. O sea, eran cortos y las hacían... Bueno. Para que salieran, ¿no? O sea, Sí. ya nos quebramos tanto la cabeza, los metíamos los 3 juntos, y a veces ni siquiera tenía una razón de ser el título. Por ejemplo, existe una película que se llama El Cuerpazo. El Cuerpazo del Delito. El Cuerpazo del Delito, que está compuesta en 3 cortos. Una es con Silvia Pinal y Enrique Rambal, la otra con Mauricio Garcés y Angélica María, y esa tercera es con Fernando Luján y Elsa Aguirre. Hay que tomar en cuenta que, bueno, Elsa Aguirre era más grande que Fernando Luján, pero bueno, era una mujer y lo sigue siendo, muy guapa. No parecía que era así, o sea, realmente parecía que Fernando Luján era igual de mayor que sí, claro. que él. Entonces ahí sale en esa película, no... Roberto Cañedo es el tío de... Sí. Sí, ¿no? me parece que Fernando Luján tarda un poquito en despegar como un actor importante. Sí. Yo no recuerdo de él una película que dijeras, esta es la película de Fernando Luján como actor principal, hasta que aparece esa versión de Jorge Ibargüengoitia, ¿no? En un lugar del corazón. No es... Sí, en un lugar del corazón. Sí, es la de... Con Blanca Guerra, sí, Blanca Guerra. Que está inspirada en ese texto de... ¿Pero cómo se llama el texto de Ibargüengoitia originalmente? Así se llama, Que ¿no? es un cuento... Es de... Es un sitio que realmente es Guanajuato, pero le llama Cuébano. Sí, y bueno, si no han leído a Jorge Ibargüengoitia, se lo recomendamos. Es un escritor que parodiaba mucho la política. Fíjate que no es en lugar del corazón. No es en un lugar del corazón. Creo que el libro se llama Estas ruinas que ves. Estas ruinas que ves, sí. Y bueno, es una película con un corte social, paródico, pero el papel de Fernando Luján es bastante interesante. A mí me cae bien cómo actúa ahí. Y posteriormente, pues le perdemos un poquito la pista a Fernando Luján. ¿Tú recuerdas alguna película icónica de él? icónica? A ver, ponle en Wikipedia a ver si No, recordamos a leerla de don Fernando Luján, que yo tuve la suerte de trabajar con él. Soy como si fuera Marta Gareda yo diciendo eso. Pero sí, bueno, realmente no trabajé con él. Trabajé en una película donde él actuó. Y él actuó y yo era un extra. Entonces, figurante. Pues, un figurante, como le llaman en España. Sí. Fíjate que sí, tenemos... Quizás la justicia para Fernando Luján viene muchos años después, ya cuando es mayor. Y yo creo que con Mirada de Mujer, con la novela de Mirada de Mujer, que muchos lo recordarán. En ese momento el tipo se destapa, ¿no? Como cuando los hijos regresan, que es la segunda parte de... Sí. Y bueno, y hay estas películas de western mexicano bastante malas que también ahí apareció. Yo creo que él no le vamos a encontrar un momento cumbre. Estas ruinas que ves, aquí está, en el 78. El patrullero 1777. Está una de mis películas favoritas de Angélica María, que es 5 de chocolate. Y uno de fresa. Escrita por... No, fíjate que no. ¿No fue escrita por él? Sí, no fue por... Nosotros nos entendemos. Perdón. No, lo que pasa es que ya alguna vez hemos hablado, Jorge y yo, sobre nuestra pasión insana sobre cierta etapa de Angélica María. Angélica María, la novia de México, era una mujer que igual nos podría parecer bonita y todo, pero para nosotros hay 3 películas donde Angélica María es una bomba sexual, ¿no? O sea, se ve muy, muy hermosa y se ve fuera de esa época. Las 3 películas que yo menciono es esta, 5 de chocolate y una fresa, que es una película relativamente cómica, con la dirección de Carlos Velo, que es el mismo que dirigió Don Juan 67, y la producción de Angélica Ortiz, la mamá de Angélica María. Ahí sale Fernando Luján, y las otras 2 es La verdadera vocación de Magdalena, de Jaime Humberto Hermosillo. Ajá. Y la que tú estás creyendo que escribió José Agustín. Jorge Agustín. Es que anduvo con José Agustín. Sé que has estado haciendo, te he estado observando. Ah, ok.
Es que anduvo con José Agustín. Anduvo con José Agustín. Es más, si no... También anduvo con Fernando Luján. Claro, pero en 5 de chocolate y 1 de fresa sale José Agustín. Sale, sí, pero igual en la otra sale Sí, en un brevemente, cameo, ¿no? sí. Y bueno, no le encuentro más películas interesantes. 00 Sexy. Sí, claro, o sea, es el 00 Sexy, que era una versión de James Bond. Digo, digamos que no son películas donde se pueda demostrar su gran carácter. Eran sexy comedias. Sexy comedias. Quizás Lanza tus penas al viento es la que yo te comentaba, que sale con Alberto. A mí la que me parece sensual también es en esa del cuerpazo del delito, con Angélica María y... Sí, Angélica, pero más bien sensual por la situación, porque, porque juega apuesta su ropa con Mauricio Garcés le gana y ella va a pagar la apuesta, uno está esperando, ¿no? Eso, y le dice, no quiero nada de eso, ¿no? Y bueno, ya después viene una etapa decadente un poquito, que no encuentra buenas películas. Viene la que comenté de Estas ruinas que ves, del 78. Y no pasa nada hasta que veamos la película del Coronel. El Coronel no tiene quien le escriba. El Coronel no tiene quien le escriba, que es una película con Marisa Paredes. Una actriz muy guapa española. Si ustedes vieron, por ejemplo, Carne Trémula o... Tacones Lejanos. Sí, es una mujer, pues, es una belleza como de los años 20, ¿no? De los años, sí. Sí, es una mujer muy elegante. Y sale en esa película, ya sale un Fernando Luján, que ya había obtenido el éxito televisivo por Mirada de Mujer. Que bueno, fue una novela que en su momento, una novela de Y los que se acuerdan de La carabina de Ambrosio, pues era Don Cucufato, ¿no? Sería Don Cucufato. Don Cucufato. Sí, claro, sí, ahí sabe, parecía de vez en cuando Fernando Luján. Sí. Y bueno, esa película El Coronel no tiene que inclusiva, lo vuelve a colocar. Lo vuelve a colocar en un momento en que hacía falta un actor de carácter mayor y pues ya yo en la película que coincidimos, fíjate, ni siquiera aquí está en su filmografía, Las llaves de la independencia. Las llaves de la independencia. Es una película española tan mala que pues no la van a encontrar en ningún sitio más que ahí en la lista, ¿no? Nada más en la lista, porque si le pican no te lleva a ningún lado. No, es una película terrible. Sí. Es una película que salía, el actor principal era Fernando Carrillo y estaba ambientada en la Revolución Mexicana, en la Independencia de México. Independencia de México. Entonces había una cosa curiosa en esa película. Era una película filmada en Guadalajara, España. El personaje principal era venezolano, tratando de imitar el acento mexicano, todos los demás eran españoles, y solo había 4 mexicanos en todo el set. Fernando Luján y su esposa, que también, la última esposa que tuvo, que la conoció en Mirada de Mujer y que también fue actriz, muy joven ella, no recuerdo su nombre. Ni yo. Muy guapa. Sí. Incluso la hacía en Mirada de Mujer, la hacía o sea, en Mirada de Mujer estaba casado con Angélica Aragón y la película habla de que pues él se va con la amante, sí, se divorcia de ella y la amante es precisamente la esposa con la que se casó. Y al final, y los otros 2 mexicanos eran un amigo y yo, que éramos los figurantes, ¿no? Que salimos un segundo en la película. Y lo único que me queda de esa película pues es una buena foto con don Fernando. Con don Fernando. Y bueno, de don Fernando se parten, de Fernando Luján sigue creciendo la dinastía, ¿no? Tenemos ahí, que bueno, antes de llegar a los hijos de él, podemos hablar de los hijos de su hermano, de Alejandro. Su hermano Alejandro Guche, de Cachún Cachún, que ustedes lo recordarán, era Beto, el que hacía de Beto, y pues ya. Pues ya, de ahí termina esa, que bueno, Guce pues no hizo nada más, ¿no? Más que, o sea... Nada más Cachún Cachún. De lo que haya tenido éxito, ¿no? Del lado de Fernando, tiene un hijo que se va a llamar Fernando Chaguerotti, le va a poner el nombre... Él sí tuvo el apellido. Uh-huh. Salió en algunas telenovelas ahí por los El Padre Gallo, en los años 80, El Padre Gallo, y se casó con Alejandra Ábalos, y Alejandra Ábalos dice que le pegaba a él, y pues a fin de cuentas se retiró. Creo que por ahí salen algunas telenovelas. O sea, desapareció del panorama artístico. Uh-huh. Ahorita hay una muy buena actriz que se llama Cassandra. De ser hija es hija de Fernando. De Fernando, no, de...
Fíjate que tengo mis dudas, ¿eh? No sé A si es ver. hija de Fernando Luján, porque bueno, Fernando Luján tenía fama de ser un hombre bastante fértil. Entonces es, ¿cómo O sea, se llama? él seguía Cassandra Changuerotti. Cassandra Ella salió en varias películas, salió en una película sobre 1968, creo que sí. 68. O Tlatelolco, no sé cómo se llamaba. Sí, Eso. Sí, fíjate que sí es hija de Fernando Luján. es hija de Fernando Luján. Sí, hija de Fernando Sí. Luján. Y Adriana Parra, precisamente la... Sí, ella nació en el 87. Y bueno, ya tiene algunas películas. Me viene a la mente una película que O se sea, llama es hermana Fronteras. de Fernando Changuiruti. Sí. Cada vez se parece más Fernando Changuiruti y Fernando Luján. Exactamente. Cassandra tiene un peculiar rostro que nos hace recordar en algunos momentos a Fernando Luján. Ajá. Y bueno, es muy joven, ha hecho ya algunas películas. Esa del 68, que se llama Tlatelolco, verano del 68, que la vi. Sí, tiene bastantes. O sea, Sí, tienen varias, ustedes a lo mejor la conocen. tiene la versión nueva de Hasta el viento tiene miedo. Ujú. Niñas bien. Sí, también ahí salió. Ahí Y sale en la película esta de Cantinflas. De con Cantinflas. Oscar Canada. Sí, exactamente. Sí, o Y sea, sí. Tlatelolco, verano del 68. Ahí va, esa- yo creo que en paradas continuas también. Esa no la vi. Sí, ahí va la mujer, yo creo que puede, ella es la única que queda que pudiera continuar con ese legado. Y podríamos hablar y seguir hablando y hablando sobre todo esto, pero Pues ya nos tenemos que ir. nos tenemos que ir. Entonces, pues, ahí escríbanos, por favor, todos los temas que se les ocurran sobre el cine mexicano. Ya saben que aquí, pues, nos encanta hablar de esa época. Y como ven, somos aficionados, a lo mejor no somos unos expertos. No, es que además, de hecho, no se trata de aquí De levantarse el cuello, no, aquí se trata simplemente De venir a enseñarse de el venir- Padre Nuestro, no, es a No, disfrutar. Aquí la cuestión es que, pues es como cuando uno está en una charla de café y, oye, me gustó esta Exacto. película, a mí por qué, a mí no me gustó, y ya, total, ¿no? O sea, recrear esos temas que lamentablemente, pues a veces no tenemos con quién platicarlos, entonces tenemos que venir a platicarlos con ustedes. Sí, que de repente pues no sabemos si se aburrieron y se fueron. Esto es como una terapia, nos estamos ahorrando varias horas y dinero de psicólogo, ¿no? Sí, pues muchas gracias Alex por estar aquí Pues con gracias, nosotros. Jorge. Y queda pendiente pues un arroz Muy pronto vamos a tener un programa especial sobre el arroz. sobre el ¿verdad? arroz. Con ¿sí? una sorpresa. Ok, pues nos vemos para la próxima. Hasta luego.